Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de informática del 6 de marzo. Para ello tenemos las suites ofimáticas en software libre, que serían programas de forma gratuita que uno puede conseguir. Incluso le puedo comentar que puede solicitarlos en línea a las organizaciones que ofrecen estos paquetes de software libre y que están disponibles para poder ser utilizados, instalados e incluso modificados por los clientes que llegan a conocer estos paquetes en el mundo. La ofimática surge como una necesidad de mecanizar tareas costosas y repetitivas que se desarrollan en una oficina. Con esa visión nace la ofimática para poder ir mecanizando, que no sea muy tardado el proceso ni que tampoco sea muy costoso. En esta línea aparecieron las máquinas de escribir y las calculadoras en un principio. Con el nacimiento del ordenador personal o la computadora, se intentó evolucionar con aplicaciones como el procesador de texto, la agenda, calculadoras y otros que ya conocemos hoy en día nosotros y utilizamos incluso en nuestras computadoras. Procesadores de texto hay de diferentes tipos, hay de diferentes paquetes que se pueden utilizar y diferentes versiones, que vamos a ver más adelante. La ofimática está ligada a la computadora personal casi desde sus orígenes, porque comienza a preocuparse por brindar una opción para trabajar en la computadora personal. La primera versión de Office se creó en 1989, vean ustedes, para incorporarla a la primer máquina Macintosh que desarrolló la empresa Apple. Ahí están sus orígenes, ahí están sus principios de la ofimática. Cuando hablamos de ofimática, hablamos entonces de paquetes de software que se instala en una computadora para poder ser utilizados en ella. Completamente diferente a lo que hablábamos el sábado pasado sobre los sistemas operativos, porque los sistemas operativos hacen funcionar el equipo, mientras que la ofimática ofrece paquetes para trabajar en ella. Esta primera versión de Office que aparece en 1989 fue desarrollada por la empresa Microsoft de Bill Gates, que se dedicaba a crear software específicamente y que por aquel entonces colaboraba con Apple. Y ahí es donde pues vamos a encontrar cierta relación entre los equipos y software, porque Bill Gates empieza trabajando en Apple y después se separa y crea lo que es Windows hoy en día. Un año más tarde, en 1990, aparece Microsoft Office para el sistema operativo Microsoft Windows también. Entonces, ya ahí donde se van fusionando estos paquetes. Las herramientas de ofimática, procesamiento de texto, y conocemos las diferentes versiones, específicamente las del Office que tenemos instalado en nuestros ordenadores o en nuestras computadoras. El Word, que es uno de los procesadores de texto, con sus diferentes versiones desde 1989 y de ahí para allá conocemos las más actuales, 1995, el Office, y de ahí aparecen diferentes versiones de Office. El 2003, por ejemplo, que ya tiene todos los paquetes, todo ese paquete tiene todos esos servicios y diferentes versiones que en la actualidad podemos hacer uso de ellas hasta llegar a las diferentes versiones del Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019. Hojas de cálculo, como su nombre lo dice, pues ahí sí que nos sirven para ofrecernos cálculos de cualquier tipo. El tipo de cálculo que ustedes se puedan imaginar se pueden realizar en ellas hoy en día. Herramientas de presentación de multimedia, bases de datos, ahí está Access, utilidades, agendas, calculadoras, etcétera, otros accesorios que traen los paquetes de ofimática. Programas de correo electrónico traían en un principio, hoy en día lo traen incorporado también un poquito más
avanzado, correo de voz y mensajeros, herramientas de reconocimiento y síntesis del habla. Hoy en día ustedes pueden estar leyendo y que el mismo procesador de texto esté prácticamente escribiendo solito, con solo escuchar su voz, ese texto que usted está leyendo. La suite ofimática, paquete de múltiples herramientas ofimáticas, y ahí vamos a encontrar lo que es el paquete de base de datos. Yo hablaba de Access en un momento, y Access es lo que ofrece, bases de datos, creaciones de bases de datos. Aparece PowerPoint, aparece también Publisher, aparece también las hojas de cálculo, el procesador de textos. Suite ofimática o paquete de oficina es realmente una serie de aplicaciones que se encuentran en un solo paquete y que uno puede comprar hoy en día. Cuando hablamos de compra estamos hablando de Windows, o de Macintosh. Y si hablamos de software libre, pues vamos a encontrar también software libre, específicamente con estas aplicaciones que podemos instalarlas en nuestros equipos que vamos a hacer uso sin necesidad de una licencia. Son utilizados en oficinas y sirven para diferentes funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, etcétera, archivos y documentos. Esta parte es la que nosotros hoy en día estamos trabajando, pero que de repente no nos hemos detenido en uno de ellos o en cada uno de ellos para poder ampliar nuestros conocimientos sobre ellos. Y nos hemos dedicado o nos hemos estancado solamente en el procesador de texto, en el Microsoft Word, por ejemplo, porque ya nos ponen a trabajar un poquito en Excel y entonces ya nos parece un poquito raro, un poquito difícil trabajar en ellos. PowerPoint de repente lo utilizamos de vez en cuando tenemos que realizar presentaciones, como la que yo estoy utilizando hoy en día. Son ampliamente usados en varios lugares, ya que al ser eso una aplicación, hace que sea accesible a adquirir toda suite o serie que hacerlo independientemente programa por programa, aunque en la instalación sí les puedo contar de que usted puede elegir los programas que usted quiere que se instalen en su equipo, ya no necesariamente instalar completo el paquete. Usted puede elegir solamente instalar Word o instalar solo Excel. Y de lo demás, pues lo puede marcar para que no se instale en su equipo. Eso es posible hoy en día en la instalación de esto. La ofimática libre, y específicamente aquí entramos a los paquetes que de repente algunos de ustedes conocen o tienen en sus equipos. Y si no, los invito a que puedan ustedes buscar en el internet estos paquetes de software libre, ofimática libre, y así como hay sistemas operativos libre, también hay paquetes de ofimática libre. Y por ahí encontramos entonces a una empresa que en 1994, Star Division, comenzó el desarrollo de una suite ofimática llamada Star Office, la cual dio gran origen a las herramientas libres de ofimática. Y hoy en día, Star Office está todavía en el mercado, se encuentra en el mercado y se puede instalar en el equipo para ser utilizado. Y estos paquetes de herramientas libres apoyan tanto al desarrollo de software que cualquiera puede modificar estos paquetes que no tienen ninguna clave, no tienen ninguna restricción para ser modificables. Lo único que se pide es que cuando se le hace una modificación, de igual manera la dejen abierta, la dejen libre para que las demás personas también hagan uso de ella o la puedan mejorar. En agosto de 1999, la empresa Sun Microsoft System adquirió a Star Division y lanzó la versión 5.2 de Star Office de forma gratuita también en el año 2000, dejando disponible el código fuente bajo la licencia pública general reducida. Y acá aparece el código en el GNU y el LGPL para poder ser modificable. Cuando lo dejan libre es que uno puede mejorar o puede hacerle cambios a eso. La ofimática libre, como casi todo software libre desarrollado por una comunidad de usuarios, avanza poco a poco. Y hasta en el año 2005 no se lanzó OpenOffice.org 2.0 de forma oficial, que ya tenía muchas mejoras e intentaba ser compatible con la suite de Microsoft.
Y realmente, hoy en día, ya son compatibles el Microsoft y OpenOffice. OpenOffice usted lo puede instalar en su equipo también. Sí, la diferencia es que uno está acostumbrado a utilizar lo que es el paquete de Office instalado en Microsoft. Entonces, esa es la gran diferencia. De lo contrario, OpenOffice brinda los mismos servicios con programa para presentación, con programas de hoja de cálculo, con programas de procesador de texto y con programa de base de datos. La ofimática libre, como OpenOffice.org, incluye el Writer, procesador de texto que le decía, Calc, así aparece como Calc, no hoja de cálculo, Calc, hoja de cálculo, Impress, que serían las presentaciones, Draw, el dibujo vectorial, Base, sería la base de datos y también aparece Math, editor de expresiones matemáticas. Esa es una de las ventajas que tiene la ofimática libre, específicamente el OpenOffice. Si por curiosidad lo quisieran instalar ustedes en una computadora, pues eso ayudaría incluso a conocer estos paquetes que, créanmelo, no son nada malos, son buenísimos. Al contrario, le ayudan tanto a uno para no estar buscando cómo activar ese Office que se le venció en un momento dado. Que las computadoras nuevas traen 2 meses, 60 días, le dan el servicio de la ofimática, Word, Excel, PowerPoint, etc. Pero a los 60 días le aparece que ya se le venció la licencia. Y cuando se le vence la licencia, le bloquea todos los botones de las barras de la parte superior. Y usted no puede editar un archivo específicamente. Entonces se siente bloqueado completamente. Mientras que el OpenOffice no, porque por ser libre nunca se bloquea, nunca pierde licencia o nunca se la bloquea el antivirus. El sistema operativo GNU Linux ha estado unido al software libre desde su inicio. Linux siempre ha brindado este servicio, ha dado siempre sistemas operativos gratuitos de forma libre. Cosa de que les ha funcionado, porque incluso les decía en un inicio de la clase, de que uno los puede solicitar a estas organizaciones por medio de Internet. Si usted se mete a Google, coloca ahí que quiere usted un sistema operativo libre de Ubuntu, por ejemplo, Linux, entonces ahí se encuentran páginas en donde usted puede solicitar que se lo envíen y se lo envían sin ningún costo. Llega a su casa y sin ningún costo. Discos originales, discos en donde viene el paquete de ese sistema operativo o de ofimática para ser instalado en un equipo, en un software, en una computadora personal. Las primeras suites ofimáticas libres fueron el K-Office y el Gnome Office para Linux, que fueron las 2 primeras, que al final son las que siguen teniendo versiones diferentes o incluso han cambiado ciertos nombres, pero que siguen funcionando en esos paquetes de sistema operativo. Usted va a encontrar, por ejemplo, el K-Office y el Gnome Office dentro de la instalación del paquete de un sistema operativo con el GNU y Linux. El K-Office es una suite ofimática que se lanzó por primera vez en el año 2000 como parte del KDE 2.0 para distribuciones de Linux, porque Linux siempre ha sido gratuito. En la actualidad, la propia comunidad de KDE desarrolla otro proyecto paralelo llamado Calligra Suite o Calligra Suite. Es otro paquete que en la actualidad pues ya se encuentra también en el Internet para ser consultado o solicitado por sus usuarios. Hay mucha gente que está utilizando paquetes libres, ya sea de sistema operativo o de ofimática. Aquí en Esquipulas, la comunidad benedictina, en el año 2009, 2010 al 2013, pues comenzaron a tener el Ubuntu, el sistema operativo libre en todas sus computadoras. Tuvieron ventajas y desventajas, siempre van a haber, porque paquetes libres hay que estarlos actualizando cada cierto tiempo y automáticamente se pueden actualizar. Y las actualizaciones, pues, siempre van cayendo al sistema ya instalado. La gran dificultad que se encuentra es que cuando usted quiere utilizar un paquete libre, ya sea de sistema operativo o de ofimática libre, no todos
en la comunidad o en el municipio o en su casa están utilizando paquetes libres. Entonces, no chocan con los paquetes de que tienen licencia, pero no tienen las mismas características, no tienen ubicadas los mismos nombres en los menús incluso, para poder ser comparado con las de licencia. Y ahí está la diferencia entonces, que hay que aprender a utilizarlos para poder tener seguridad en la utilización de ellos en el computador. El Genome Office es otra suite ofimática desarrollada en este caso por el proyecto Genome, que incluye el AbiWord, que así aparece, el AbiWord, el GenomeAid, el Erase, el DIE, el GenoCache, el GenoCache, el Genome DB, que sería base de datos, el GIMP, el Inkscape, el Events, el Simple Scan, el Evolution, el Planner y el Global. Aparecen la mayoría de palabras en inglés y ahí es donde hay otra dificultad porque tiene que pasarse al español la instalación que uno haga de estos paquetes. Hay que recordar que son libres, entonces algunos también se encuentran ya en español cuando alguien ya los modificó. Como son libres, no hay ningún problema. Se trata de un proyecto especial porque hay aplicaciones como el GIMP que no han sido desarrolladas por ellos, pero que creo que las han adoptado ellos dentro de su paquete de ofimática libre. Es una suite heterogénea y lo que tienen en común es que usan las librerías de GTK. Y estas librerías, cuando hablamos de librerías, son paquetes dentro de la instalación para poder hacer funcionar estos programas. Disponibles solamente en sistemas operativos como Linux, para Windows y para Mac. Son los comunes en este caso en las computadoras. Entonces, son paquetes que pueden trabajar con toda facilidad y adaptarse en los tres paquetes de sistemas operativos, Linux, Windows y Mac. Con esto, prácticamente vamos viendo lo que hay en el mercado y que nosotros no conocemos en el Internet, pero que está ahí, que nosotros en un momento dado podríamos tener algún interrogante con alguno de los chicos, alguno de los jóvenes que por ahí siempre andan escudriñando, que andan conociendo. Y si uno no está informado, se queda en cero cuando sale una pregunta por ahí y uno no hay que responder. Son paquetes que están en el Internet y que, pues, debería uno por lo menos darles un vistazo para saber de que sí existen paquetes gratuitos. Kingston Office, el KSO o el KS Office. En China también lo conocen como el WAPS, como el WPS Office, que es una suite ofimática para Microsoft Windows, Linux y Android, específicamente para estos paquetes de sistemas operativos. Los componentes incluyen el Kingsoft Writer, que es igual a un procesador, el Kingsoft Presentation, que es igual al PowerPoint, y el Kingsoft Spreadsheet, que sería igual al Excel. La versión básica es libre para el uso, pero también está disponible en una versión Pro con todas las características y hay algunas, en este caso, que son compradas. La información de dónde salió la pueden ver ustedes acá, incluso la van a encontrar en el video cuando se les comparta. Incluso puedo compartirles también las presentaciones ahí en el curso. Creo que las voy a subir porque no he subido ni una hasta el momento, pero voy a subir todas ahí las presentaciones para que tengan ustedes el texto o la dirección solo para copiar y poder consultar. Wikipedia 2015, ofimática, consultar el 5 de marzo de 2021 desde el HTTP, es wikipedia.org, wiki, y ahí están todas la dirección. Entonces, con esto estamos ya adentrándonos a esos paquetes que hoy en día se vuelven paquetes de software de punta por la misma necesidad que estamos teniendo en la sociedad y en todos los países, con el hecho de que
la mayoría de jóvenes, la mayoría de niños y la mayoría de adultos estamos necesariamente obligados a conocer estos, estos paquetes de software que en un momento dado podríamos tener en equipos en nuestras computadoras. Para el día de hoy también tenemos un paquete de, bueno, una presentación de el tema del bloque 3, que es específicamente sobre la planificación de la integración de la informática para proyectos de investigación, específicamente. Estamos hablando del bloque 3, la planificación de proyectos para la investigación de la informática a la educación específica. Y acá quiero que veamos ejemplos de cómo nuestra planificación de proyectos podía ir encauzado a la educación en Guatemala. Tenemos entonces acá lo que se refiere a el proyecto en sí de la planificación de la investigación encajada a la educación. Este es un ejemplo que quiero que veamos cómo podemos ir adaptando esta planificación, integrando también a la investigación y la tecnología o la informática en este campo educativo. Entonces, en este ejemplo vemos que hay una persona que está dando a conocer un proyecto para poder trabajarlo directamente con niños. Aprendizaje esperado, apreciar su vida personal y familiar y la forma de vida de otros, identificando costumbres, tradiciones, específicamente en un grupo de estudiantes. Aprendizaje específico y el énfasis. Conocer otras formas de vida, tradiciones, costumbres, logrando su identificación. La presentación anterior era los datos pedagógicos para quién va dirigido este proyecto de planificación dentro de la investigación y la educación. Entonces, dice que en la etapa preinformática, la persona encargada de la educación tendría que iniciar la actividad activando los conocimientos previos de los niños. El problema hoy en día es que muchas veces nos vamos al material directamente y no nos damos cuenta de que hay niños y padres de familia e incluso docentes que no tenemos conocimientos sobre la informática aplicada a la educación y mucho menos aplicar estos conocimientos a la planificación e investigación encaminada a la educación específicamente. Entonces, tenemos que tener conocimientos previos de esos niños para poder saber con qué contamos. De lo contrario, vamos a estar siempre enviando conocimientos y no sabemos si realmente están llegando por esos diferentes medios que pudieran llegar a utilizar tanto los niños como padres de familia. Porque hay que tomar en cuenta que hoy en día los padres de familia están haciendo un esfuerzo grandísimo, pero no porque sepan hacerlo. Si muchas veces tenemos padres de familia que no saben ni leer ni escribir. Tenemos familias que no tienen acceso a un teléfono inteligente, mucho menos a una computadora. Y entonces, ¿cómo están haciéndole para tener conocimiento, para poder estar vinculados al proceso educativo de nuestro país? Ahí es donde tenemos que ir conociendo esos contextos. No podemos estar enviando tanta información sin saber si esta está llegando o si esta realmente está haciendo el papel que nosotros queremos que haga o el cambio que queremos que haga, tanto en el niño como en su contexto específicamente. Porque ahí es donde vamos a diferir muchas veces los medios que utilicemos para poder llegarle al padre de familia y al niño en estos días, específicamente hablando en el campo educativo. Entonces, en este ejemplo se da a conocer cómo una persona se preocupa por hacer un proyecto de investigación
siempre dentro de la planificación educativa. Entonces, da todo el proceso de cómo hacerlo para poder llegar a concluir en la utilización de ese software y en la computadora con los fines educativos específicamente. Vamos a darnos cuenta de que muchas familias hoy en día están haciendo incluso préstamos o sacando computadoras personales por pagos, porque la necesidad de estar conectados es prácticamente obligatoria. Entonces hay que estar siempre viendo el contexto en el que viven nuestros estudiantes. Acá habla de que la educadora trata del trabajo directo en el computador o la computadora utilizando el software e invitará a los niños a hacer clic en la imagen donde aparece la niña y el avión, por ejemplo, la cual nos invitará a recorrer el mundo sobre su avión para conocer las 8 maravillas del mundo y sus respectivos países. Entonces, nos da una idea de cómo poder llegarle al niño con diferentes formas de trabajo y no pensar de que vamos a trabajar una planificación tal como tal como la trabajaríamos de forma presencial. Esto no puede ser, ni va a ser así. Indudablemente tendríamos que realizar cambios, tendríamos que realizarle muchas adaptaciones a esa planificación, porque de lo contrario no vamos a poder trabajar directamente con ellos. Entonces, las adecuaciones curriculares son necesariamente y obligatoriamente trabajables, porque de lo contrario vamos a tener gente trabajando durante 24 horas seguidas y eso no es posible. Eso tenemos que de alguna manera ir viendo cómo se va paliando esa situación. Entonces acá la guía es asociar la maravilla identificándola con su respectiva sombra. Dice. Y ahí lo vamos a ir viendo poquito a poco porque tiene unas 3 presentaciones más. Contabilizar las sílabas del nombre de cada país en desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Cada país tendrá un juego para conocer la comida típica del lugar. Un jueguito ahí agregado. Realizar actividades de asociación simple, compleja, exploración, cognición desde el software que pudiera estar usted utilizando o guiándolo. Siempre la persona que estaría educando deberá estar guiando a los niños o las niñas en el trabajo con el software y contestando sus dudas. Esa es la instrucción que da la planificación de este proyecto que se plantea como, y en este caso lo estoy planteando como ejemplo, para que sepamos cómo hacer ese trabajo con los niños. Y la evaluación, veamos esta parte. Identifique el lugar geográfico. Ya estamos hablando de sociales. El espacio, por ejemplo, de los países. Nombra las 8 maravillas al presentarle estímulos visuales. Si usted le presenta imágenes, entonces las va a poder identificar el niño. Nombra los países de las 8 maravillas al presentarle estímulos visuales. Ahí usted ya está evaluando. Asocia la lámina de cada una de las maravillas con la de su correspondiente bandera. Ya está evaluando esa parte. El niño le va a responder. Y usted lo puede hacer a distancia, que no hay ningún problema. Asocia las 8 maravillas con la figura, forma, fondo o contraste de ella. Asocia la comida típica con su respectivo país. Entonces usted ya está evaluando el proceso de aprendizaje en donde usted lo guió. Y esa parte es la que debemos nosotros dedicarle tiempo. Créanme, lo de que es bastante difícil estar preparando material para una sesión. Entonces, lo recomendable es trabajar una sesión o 2 sesiones en la semana y ya usted tendrá material para poder darle un acompañamiento al grupo de jóvenes que está atendiendo. La educadora recapitulará el trabajo realizado con las siguientes preguntas. ¿Qué maravillas conocimos? ¿En qué país se encontraban las maravillas? ¿Qué hicieron en el software? ¿Qué juegos realizaron? ¿Cuál les gustó más? Y entonces ya viene prácticamente una retroalimentación de esos conocimientos en donde usted se dio cuenta que no hubo un 100% de respuestas seguras. Y a continuación trabajarán con el material imprimible que seleccionará el docente en este caso para evaluar los conocimientos. Si usted no está conforme con el proceso de evaluación que hizo,
pues puede incluso pedirles que impriman una hoja, por ejemplo, durante la semana y ya usted pudiera estar teniendo una nota sobre el proceso de aprendizaje del niño. Sí, con esto estaríamos planificando proyectos con el software educativo. El tema número 1 del bloque 3, ya lo estamos viendo entonces específicamente con la planificación de proyectos para la investigación de la informática a la educación. Próximo sábado tenemos la gestión y la administración del centro educativo específicamente. Pero en este caso, la planificación de esos proyectos. Y este ejemplo trata de darle una visión más amplia de lo que pudiéramos estar trabajando hoy en día, los que trabajamos en educación específicamente, para poder ir acompañando a esos jóvenes, porque no es necesario estar trabajando todos los días con Zoom, por ejemplo, cuando sabemos de que hay familias que no tienen no tienen un punto de internet fijo con línea telefónica, por ejemplo, o con un plan mensual, sino que compran su tarjeta para el día. Cuando compran la tarjeta para el día o una tarjeta de 700 megas, se va en una sesión de Zoom de 40 minutos. Entonces ahí es complicarle la vida al padre de familia y al estudiante. Aunque por ahí podríamos decir o justificar. De todas maneras es lo que gastaría en la semana en refacción cuando va el niño a la escuela, cuando va el niño al colegio. Entonces, estamos complicando siempre la situación y esa parte es que debemos ser conscientes y planificar esos proyectos educativos utilizando el software que, que conozcamos o las herramientas que nosotros queramos y que busquemos en el internet, porque hay muchas. Las que hemos visto en este curso son algunas, son pocas. Tenemos que ver incluso otras que muy bien podríamos ir apoyándonos de ellas para ir sacando este trabajo educativo con mayor seguridad de lo que estamos haciendo. Por ahí tenemos incluso unas plataformas educativas que vamos a ver en clase, en sesiones como el día de hoy. Paquetes de este tipo son los que vienen a apoyar esos procesos. Y nosotros por eso es que estamos en esto y por eso es que tienen este curso de informática en la universidad. Porque el docente tiene que estar sabedor de que debe conocer la informática, debe conocer de tecnología para poder brindar un servicio bueno y perderle miedo a la tecnología cuando tenga que utilizarla como hoy en día. Miren, hablemos de la Universidad de San Carlos. Conocemos de que hay muchos docentes que han dejado de trabajar en la universidad sencillamente porque no quieren adaptarse al cambio. Entonces mejor se retiran, mejor buscan la jubilación y ya, se van. O sencillamente algunos que tenían contrato como nosotros aquí en Esquipulas, pues igual sencillamente dejan el contrato y ya. ¿Por qué? Porque el trabajar en línea no mucho les pareció. Entonces se retiraron. ¿Por qué? Porque no conocen y no creen poder hacerlo. Y realmente esto es cuestión de querer y querer informarse para poder hacer las cosas bien. Y entonces, por eso es que este curso está dentro del pensum de estudio de este profesorado, para que el docente que se está preparando para un día ejercer esa docencia, pues esté listo para poder hacerle frente a situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Y no tener miedo, para nada, porque al final usted sencillamente desarrolla su trabajo como que lo estuviera haciendo de forma presencial. Bien, con esto vamos concluyendo entonces el trabajo de la semana del 6 de marzo. Quiero que ustedes vayan expresando sus dudas, una o dos personas que expresen su punto de vista. Tenemos 4 minutos con 15 segundos más o menos para poder ya ir cerrando esta sesión. Pueden abrir sus micrófonos y levantar la mano y participar. Con 2 o 3 que hayan suficiente ya podríamos darnos por bien servidos.
Bien, si no hay entonces participación, estaríamos terminando la sesión de este sábado y nos vemos entonces el próximo sábado 13 de marzo y concluimos con nuestra sesión del día de hoy. Pasen un feliz domingo, traten de descansar ya que el día sábado es muy pesado con 5 cursos, ¿verdad? Entonces ahora ya hay que ir descansando. Yo durante la semana les voy a colocar ya las tareas, siempre tratando de que no las descuiden. Les paso a recordar ahí al grupo. Pasen feliz tarde. Nos vemos entonces el próximo fin de semana.